Entonces, bueno, de entrada, la distribución de presiones estáticas o la distribución de coeficientes de presión nos van a servir para ubicar entradas y salidas de ducto. ¿Para qué más nos servirán? ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta distribución de coeficientes de presión? O sea, en ese caso del carro, la parte de abajo, pues digamos que tiende a el aire a calarlo hacia el piso. Ok. ¿Y qué más? ¿Cómo más podrías aprovechar eso? ¿O qué otra cosa podrías hacerle a la parte de abajo? Sí, en el chasis vamos a tener básicamente succión, que nos va a estar jalando o que nos va a estar eh, jalando hacia abajo, incrementando la adherencia de las llantas. ¿Qué más se puede hacer al respecto? ¿Lo dejamos así o le podemos hacer alguna monería? Para empezar, ¿será que si achaparramos el auto, forzosamente entonces el flujo en el chasis se va a acelerar y por tanto va a generar mayor depresión que lo va a pegar más? ¿Forzosamente siempre va a pasar eso? ¿Qué opinan? Pues supongo que no. Creo que haría el efecto del colchón de aire y haría lo contrario. Por ahí va la cosa, sí. A veces, si no se hace con cuidado esto, pero no voy a usar una maqueta muy simplificada y muy improvisada. Ahorita vamos a explicar algunas cosas también con ayuda de esta cosa. A veces, si lo pegamos más al suelo, entonces parte de ese flujo que hubiera pasado bañando el chasis se va a desviar hacia arriba. Y entonces va a fluir más aire hacia arriba, pero además a mayor velocidad. Y entonces la succión se va a generar más bien arriba y va a tratar de levantarse. Pero lo que sí podemos intentar hacer es lo siguiente. Podemos intentar colocar un spoiler abajo, que es básicamente una barrera. O sea, esta cosa de aquí, como una tabla perpendicular al flujo en el chasis. ¿Cómo se imaginan que se modifique la distribución de presiones eh, introduciendo esa cosa? Para empezar, en la cara frontal del spoiler vamos a tener una zona adicional de presión positiva, ¿cierto? Entonces, en la cara frontal, esto va a aumentar. La zona de alta presión se va a incrementar. Lo voy a trazar en verde. Y este incremento de la alta presión nos va a empujar más hacia atrás el auto. Pero en la cara posterior del spoiler vamos a tener su propia estela. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta estela nos va a incrementar la succión. Voy a exagerarlo bastante. Nos va a incrementar la succión. Entonces, ¿será buena idea colocar ese spoiler o nos va a fastidiar?
¿Cuál sería su análisis? Se va a beneficiar ¿Por qué? porque aumenta la succión hacia el suelo. En el eje vertical, con las fuerzas verticales, nos va a incrementar, digamos, la antisustentación que nos estaría pegando más hacia el suelo. Pero ¿qué pasa en el eje horizontal? Aparentemente estamos incrementando la resistencia porque en la cara frontal del spoiler tenemos una zona más amplia de presión positiva, empujando hacia atrás. Y atrás del spoiler tenemos mayor succión que también nos estaría jalando hacia atrás. Entonces, aparentemente estaríamos incrementando la resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero aquí hay un truco. Y es un truco que parece muy sacado de la manga. Ok, ahorita vemos eso de la velocidad del auto. Este truco consiste en lo siguiente. Todo el chasis está lleno de rugosidad, elementos de suspensión, de transmisión y demás, entonces es una zona muy rugosa. De suerte tal que esa zona puede tener una gran resistencia aerodinámica por fricción. Y esta resistencia por fricción se va a incrementar con el cuadrado de la velocidad. Pero si colocamos ese spoiler, estamos bloqueando la velocidad tangencial sobre el chasis. ¿Me explico? Entonces, si el spoiler está bien diseñado, el incremento de resistencia por presión va a ser menor al decremento de resistencia por fricción. Entonces podríamos salir beneficiados también en cuanto a resistencia aerodinámica. ¿De acuerdo? La magnitud del incremento por presión es menor a la magnitud del decremento por fricción, si está bien diseñado. Entonces salimos ganando. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece eso? ¿Puede volverlo a repetir, profesor? Por favor. Ah, correcto. Todos los elementos presentes en el chasis, suspensión, transmisión, todas las cosas, son como parte de la rugosidad del auto. De suerte tal que, bueno, es una superficie muy rugosa. La resistencia por fricción en el chasis va a depender de la velocidad elevada al cuadrado. Pero si nosotros bloqueamos el flujo tangencial o la velocidad tangencial, vamos a estar disminuyendo la resistencia por fricción. Definitivamente, con el spoiler vamos a tener un incremento de resistencia por presión, porque en la cara frontal tenemos una zona mayor de alta presión que nos empuja hacia atrás, y atrás del spoiler tenemos una zona de succión, es decir, su propia estela que nos estaría jalando hacia atrás. Pero si esto está bien diseñado, la magnitud del decremento de resistencia por fricción puede sobrepasar al incremento por presión. Entonces salimos ganando. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de eso? Déjenme hacer una pausa para mostrarles esta cosa y para intentar explicar mejor cómo funciona la presión estática. Imagínense que este es el auto y tenemos además dividido en un montón de superficies. Ajá. Quizás nada más por fines de discusión, imagínense que cada rectángulo tiene un área de 1 metro cuadrado. Y bueno, adicionalmente dentro de algunos de esos rectángulos tengo pegados unos imanes. Entonces la presión estática va a funcionar de manera similar a cómo funcionan los imanes. Puedo tener una presión positiva
digamos, jugando con la polaridad de los imanes en la parte frontal y voy a acercar otros imanes. ¿De acuerdo? Esto no va a ser necesariamente fácil, pero la alta presión, esto es lo que estaría haciendo sobre el auto. Diablos. Ajá. Pero en la parte de atrás, por ejemplo, o en esta zona, tendríamos más bien baja presión y esto es lo que pasaría con el auto. Quiero decir, es lo que tendería a hacer el auto. Lo mismo en la, perdón, en la parte de atrás. Eso es lo que tendería a hacer el auto, ¿ok? Y bueno, se podría ampliar la discusión pensando que por ejemplo, este imán cuadrado representa una presión de 20 kilos o una fuerza en todo caso de 20 kilos, entonces divide entre el área, serían 20 kilos por metro cuadrado. Entonces podríamos jugar no solo con la polaridad de los imanes, sino podríamos adicionar más imanes. Por ejemplo, a lo mejor este cilíndrico, en lugar de valer 20 kilos, valdría nada más 10, etc. Entonces podríamos ejercer una presión de 20 o de 30 kilos. Eso solo porque nada más dispongo de 2 imanes. Ahora, de manera muy local, evidentemente lo que pasaría, voy a estar sosteniendo lo de la parte de abajo, pero observen cómo se trata de deformar con la succión. Entonces, en las cosas reales también hay esa tendencia a deformarse de esta forma, debido al efecto de la presión inducida por el viento. La presión estática inducida por el viento. ¿Se entiende más o menos eso? Todo claro. Esta duda de si depende de la velocidad del vehículo, Moisés, ¿a qué te refieres? Obviamente la presión se va a incrementar también con el cuadro de la velocidad. ¿O exactamente a qué te refieres? Ok. Sí, evidentemente, por ejemplo, a bajas velocidades el spoiler no va a servir para nada, excepto para rasparse contra los topes, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra duda hay? Entonces, bueno, estamos hablando de la distribución de presiones estáticas. Una de las aplicaciones fue ubicar entradas y salidas de ductos. Ahorita lo que discutimos del spoiler fue cómo comparar dos versiones de la misma cosa. Como tratar de descifrar cuáles serían los méritos o los defectos de dos versiones o más versiones de la misma cosa. Entonces vamos a dar varios ejemplos de cosas que pueden suceder modificando esto. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil obtener la distribución de coeficientes de presión que interpretarlo. La interpretación es en donde radica el verdadero arte de esto. Y vamos a colocar otro spoiler en la parte de atrás, lo que se conoce como cola de pato, o en algunas partes de la literatura como joroba Ferrari. ¿Cómo creen que se modifique la distribución de presiones? ¿Qué es lo que va a pasar ahora en esa zona? ¿Se volvería la presión positiva? ¿En dónde? ¿Adelante el spoiler o atrás La del cola de spoiler? No, atrás. ¿Atrás? ¿Se En la parte volvería positivo? A ver, ¿puedes Adelante, ¿no? repetir? en donde baja. Sí, sí, sí. En la parte donde baja de la. Bueno, o sea, en la entrada de la cola de pato. Ahí, bueno, ahí. Ahí es positiva, Se correcto. volvería Y aquí, ¿cómo es?
Aquí, ¿qué va a pasar? Atrás. Atrás se va a incrementar la zona de baja presión, el área base. ¿De acuerdo? Presión negativa en todo eso. Pero en la cara frontal, presión positiva. De hecho, es muy probable que esta presión positiva abarque una zona muy amplia. ¿Qué va a suceder con esta presión positiva? Digamos en el eje vertical o en términos de sustentación, ¿qué es lo que nos va a hacer esta presión positiva? Excelente, va a pegar el auto al suelo, sobre todo en el eje posterior. Pero esta succión incrementada, bueno, esta zona de succión que ahora es mayor, la zona, no necesariamente la succión, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Hacia dónde nos va a jalar el auto o hacia dónde lo va a empujar? Hacia atrás. Hacia atrás, ¿verdad? Y en la cara frontal del spoiler, la alta presión, ¿hacia dónde nos empujaría? Hacia atrás también. También hacia atrás, correcto. Entonces, en el eje vertical nos beneficia, pero en el eje horizontal, ¿nos está fastidiando o nos está ayudando? Aparentemente sí, pero observen este detalle. Nuevamente, si esta cosa está bien diseñada, la zona de alta presión va a afectar también al medallón. Y sobre el medallón nos estaría empujando hacia adelante. Y si está bien diseñado, ese empuje hacia adelante sería mayor que el empuje hacia atrás en la cara frontal o que la succión en la parte de atrás del spoiler. Entonces podríamos reducir la resistencia también con esa cosa. ¿Qué opinan? Es truculento, ¿verdad? De pura maña. De pura maña, pero al mismo tiempo si no sabes las mañas, supongo que como en todo oficio o toda profesión, son las mañas o los atajos los que te hacen mejor que tus colegas. Entonces, mientras más mañas y más atajos vayas guardando en tu mente, vas a ser más hábil. ¿Cómo ven? Otra modificación. Vamos a hacer más horizontal el parabrisas. Y entonces vamos a rasurar el pico de succión. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál va a ser la ventaja de rasurar ese pico de succión? No levantará tanto el coche. Ok, ¿qué más? Habría menos esfuerzo ahí sobre el parabrisas, ¿no? Para que salga Ok, volando. bueno, ok, bien pensado. ¿Y en el eje de resistencia pasaría algo? O a lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero es muy difícil de captar.
De hecho, es muy difícil de captar. Esto es nuevamente muy truculento. Les he comentado que el flujo trata de desplazarse de la zona de mayor presión a la de menor presión. Si nosotros tenemos este pico de succión, entonces nos estamos desplazando de una zona de menor a mayor presión. Aunque siga siendo negativa aquí, la presión es mayor que en este pico. Entonces, si lo rasuramos, podemos favorecer el desplazamiento sobre el techo. Si dejamos el pico, es posible que el flujo se nos desprenda en alguna zona de aquí y entonces eso nos incrementaría la resistencia. Pero si hacemos más horizontal el parabrisas o incluso idealmente una línea más continua desde aquí, todo esto, estaríamos reduciendo este pico de succión y entonces el gradiente de presión de aquí hacia atrás podría ser más favorable para evitar el desprendimiento de flujo. ¿Qué les parece eso? Es básicamente una locura, ¿no? Eso nada más se ve en auto deportivo, ¿no? Como el Lamborghini, así. Sin embargo, digamos que muchos de estos trucos son frecuentes, son comunes en los autos actuales, al menos en los autos actuales decentes. Es posible que incluso esos autos que vendían en Electra, los autos chinos, ¿qué marca eran? Jack o algo así, no eran FAU, ¿no? Es posible que incluso en esos se apliquen este tipo de trucos. Pero, eh, ¿será que en cada una de estas modificaciones que hemos planteado, uno las puede aplicar indiscriminadamente? Por ejemplo, ¿será que nosotros podemos ir incrementando el tamaño del spoiler verticalmente, prácticamente hasta casi rozar el suelo, y no pasa nada? ¿O hay algún tipo de límite práctico o hay algún tipo de... Ok, gracias. Llegan las FAO entonces, Mercedes, gracias. ¿Puede pasar algo que sea contraproducente? ¿O esta cosa la podemos incrementar en altura indiscriminadamente? Por decir algo, si ponemos uno de 10 centímetros y nos beneficia, podremos poner de una vez uno de 50 centímetros esperando que nos beneficie 5 veces más. ¿Qué piensan? Resulta lo siguiente. Hay efectos de saturación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor con 10 centímetros te funcionó bien. A lo mejor con 11 centímetros te funciona mejor. A lo mejor con 12 te funciona mejor. A lo mejor con 13 se revierte la tendencia. Y a lo mejor con 13 ya se empieza a fastidiar el efecto. O sea, se empieza a saturar el efecto y empieza otra vez a ser perjudicial. Entonces, estas optimizaciones se hacen precisamente en pasos. Más chiquito, más grande, más grande, más grande, y vas midiendo hasta que encuentras el punto en el cual ya hay efectos de saturación y entonces ahí ya no le incrementas más, ¿de acuerdo? En el caso del parabrisas, ¿qué sucederá? ¿También lo podrás poner absolutamente horizontal o qué pasa? O ¿Qué sea, hay opinan? límites por parte del reglamento de tráfico, lineamientos internacionales, ¿no? Sí, pero esos lineamientos, ¿en qué estarán basados?
Ok, les decía, estos reglamentos, estas limitantes, ¿en qué estarán basadas? Muchas veces están basadas en límites prácticos o en límites de otras cosas funcionales, por ejemplo, que no tienen nada que ver con aerodinámica. Por ejemplo, mientras más horizontal pongas el parabrisas, entonces vas a tener mayor radiación solar al interior de la cabina y aunque hayas mejorado el coeficiente de resistencia del auto, a lo mejor vas a necesitar mayor potencia que finalmente proviene del motor para el sistema de aire acondicionado. Entonces puede salir contraproducente. Otro límite evidente serían cuestiones ergonómicas, ¿de acuerdo? De repente no puedes hacer que el parabrisas prácticamente le esté pegando en la cabeza al conductor, etcétera. ¿Qué les parece? Entonces, se puede haber límites aerodinámicos que serían los efectos de saturación y también límites funcionales, ergonómicos, de un montón de otras cosas. ¿Cómo ven? No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, profe. Más o menos, hasta ahorita hemos visto dos tipos de aplicaciones de la distribución de coeficientes de presión. Uno sería ubicar entradas y salidas de ductos y otro sería la comparación de dos versiones de la misma cosa. Vamos a usar un ejemplo diferente que no tiene que ver con autos, pero que al mismo tiempo creo que es fascinante. Imagínense lo siguiente. Imagínense una columna de un puente que está en un río. Y entonces tenemos cierta velocidad del agua del río y ese rectángulo vertical es la columna. Normalmente lo que sucede con estas cosas es que al interactuar con la cara frontal de la columna hay un flujo descendente en el agua. Y entonces este flujo descendente va haciendo un efecto de socavación en la cara frontal del piso, pues, y los vórtices adicionales van desalojando el material, entonces se va formando una cavidad cada vez mayor hasta que la columna ya no tiene apoyo y se cae. ¿Qué les parece eso? Entonces, esto se los estoy platicando porque una vez nos tocó ayudarle a una persona de la maestría de hidráulica de ESIA, y entonces llevó varios cilindros, bueno, llevó dos cilindros básicamente, y en lugar de usar agua usamos el túnel para investigar qué onda con esta cosa. Resulta que uno de los cilindros, una de las columnas era lisa y otra tenía ciertos detalles superficiales similares a las pelotas de golf. Y entonces en ambos cilindros colocamos tomas de presión estática y voy a dibujar dos rectángulos que van a representar las dos columnas, una lisa y otra con rugosidad. Y voy a dibujar unos coeficientes de presión. Y ustedes me dicen qué columna sería la mejor, sin decirles cuál es la lisa y cuál es la modificada, pero consideren lo siguiente. Este efecto de socavación y de perforación en la cara frontal es mayor en función a que el flujo descendente tenga mayor distancia vertical antes de empezar a perforar.
Si casi hasta la superficie del agua empieza a descender el flujo, va a perforar muchísimo más que si el movimiento descendente es a un nivel muy cercano al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más arriba empieza a descender el flujo, va a perforar más. Es una locura eso, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar sería como si estuvieran viendo ustedes la columna frontalmente, de esta forma, y el viento estuviera, más bien el agua estuviera pegando así. Una tiene números en rojo y otra en verde. ¿Qué opinan? ¿Cuál de las dos sería mejor? Esos números serían coeficientes de presión. ¿Alguien quiere arriesgar una respuesta? El de números verdes es el ISO. El de números verdes es el liso. Maldición, tienes razón. Bastante bien. Lo que está pasando es esto. Con los números verdes, el flujo empieza a descender desde acá y con los números rojos empieza a descender desde acá. Es decir, como tenemos el mismo coeficiente de presión, no va a haber un movimiento vertical entre estos dos, pero sí de aquí hacia abajo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende eso? Sí, yo lo vi por la parte de la presión dinámica, que sería mayor en la base de la columna de números verdes. ¿Y cómo pudiste deducir la presión dinámica con estos números? Es la diferencia, ¿no? Sobre uno. Caramba. La presión dinámica. Ok. Por ejemplo, obviamente dentro de ciertos límites o ciertos rangos, pero haz de cuenta que en un objeto, en un modelo, tienes un coeficiente de presión en un punto específico de 0.8. Y eso lo obtuviste a 200 kilómetros por hora. Si ahora la velocidad es de 300 kilómetros por hora, ¿vas a seguir teniendo 0.8 en ese punto?
¿Qué opinas? Si tienes mayor velocidad vas a tener mayor presión dinámica, pero el coeficiente de presión, ¿qué tanto se modifica? Sin entrar ahorita en detalles, pero si tu Reynolds inicial era razonablemente elevado, entonces aunque incrementes la velocidad, obviamente sin hacerlo transónico o supersónico, si incrementas la velocidad, el coeficiente de presión va a seguir siendo de 0.8. Entonces, en realidad, esto no nos da una indicación como tal de qué onda con la presión dinámica. Pero aún así, le atinaste a cuál era la lisa, lo cual es meritorio. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplo? No sé si les comenté, pero este asunto de la distribución de coeficientes de presión tiene la ventaja de que se puede resolver de una manera muy casera. Incluso, aunque no tengas túnel de viento, puedes obtener esto y si lo interpretas correctamente puedes llegar a resultados impecables. Entonces, se puede hacer de manera muy casera y es una herramienta muy poderosa. Pero adicionalmente y de manera muy extraña, es prácticamente tecnología del siglo XIX. La primera vez que se hizo algo así, algo similar a esta obtención de coeficientes de presión, fue en 1894, en Dinamarca. Sin embargo, si ustedes hacen esto en México, incluso con gente que tiene doctorados en hidráulica y en ese tipo de cosas, de otras escuelas del Politécnico o de otras escuelas de otras universidades, esto de la distribución de coeficientes de presión es tecnología extraterrestre para ellos. ¿Qué les parece? Entonces, a mí se me hace una verdadera maravilla, una verdadera chulada, eh, que se pueda resolver de una manera tan casera, con elementos tan accesibles, y que al mismo tiempo sea tan poderoso todo esto. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que sobre una parte específica, por ejemplo, en el caso de este modelo, imagínense que sobre todo el parabrisas saturan con tomas de presión. Eh, Esto podría tener una finalidad como para establecer o evaluar las cargas por viento sobre el parabrisas y resolverlo estructuralmente, por ejemplo, el grosor o el tipo de vidrio, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la estructura en fin, con los esfuerzos y demás sobre el parabrisas. Entonces, otra finalidad de la distribución de presiones es precisamente establecer o determinar las cargas por viento sobre alguna superficie para resolverlo estructuralmente. ¿Se entiende eso? Fachadas de edificios, ese tipo de cosas. ¿Preguntas de eso? Déjame ver si encuentro la hoja todavía, porque ayer en otro grupo me tocó también platicar de esto. Ok, sí, sí está. Ahora,
De hecho, no sé si lo platicamos con ustedes, más bien. Comentamos algo acerca de que a partir del coeficiente de presión podemos obtener también la velocidad local. ¿Lo habíamos comentado? No que yo me acuerdo, profe. Bueno, gracias. Quiere decir que no, entonces, gracias. Denme un segundo y ahorita les mando la hoja. Ok, sí, aquí está. Entonces, esta deducción se hace a partir de la ecuación de Bernoulli. Una zona se va a llamar corriente libre y otra va a ser la local, o sea, su índice X. Pero bueno, ahorita se los mando, lo checan rápidamente y vemos qué implica el resultado final. Esto que está encerrado en verde es precisamente la fórmula inicial que les di acerca de los coeficientes de presión. Por eso en el siguiente paso aparece sustituido como un coeficiente de presión. Pero bueno, observen el resultado final. El coeficiente de presión además se puede expresar en términos de una velocidad local y la velocidad en corriente libre. ¿Qué va a implicar ese resultado? ¿Qué se les ocurre? Bueno, esto va a significar básicamente dos cosas. La primera es que si nosotros obtuvimos el coeficiente de presión por vía de tomas de presión, entonces podemos además saber la velocidad local en ese punto. ¿De acuerdo? La otra implicación o el otro, en fin, la otra cosa que significa esto es que si nosotros somos capaces de conocer la velocidad local en un punto, podemos también directamente obtener el coeficiente de presión. Vamos por partes. ¿Para qué querríamos saber la velocidad local en cada punto o en algún punto específico? ¿En qué nos podría ayudar? O no sé si se les ocurre algún ejemplo de para qué rayos podría ser útil eso. Quizás para encontrar en parte donde haya velocidades cercanas a la transónica. Excelente. Sí, por ejemplo, si estamos a una velocidad elevada para inferior a Mach 1, de todos modos es posible que localmente sí estemos alcanzando velocidades supersónicas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones como palas de hélices y demás, podría eso ser crítico. Sería algo que entonces hay que intentar evitar. Entonces, esto es una de las cosas por las cuales podría ser útil conocer las velocidades locales. En cuestiones también, por ejemplo, de flujos de enfriamiento, lo más seguro es que tengamos un cierto rango de velocidades que no son ni demasiado rápidas ni demasiado lentas, donde el efecto de enfriamiento sea el máximo, sea el óptimo, ¿ok? Hay cuestiones también en arquitectura y cosas así que tienen que ver con confort relacionado con viento. Entonces, eso también podría ser una aplicación de conocer la velocidad local. Ahora, la otra implicación,
¿Cómo podríamos saber directamente la velocidad local? Por ejemplo, si acercamos un tubo pitot a una parte específica de una geometría, por ejemplo, queremos saber la velocidad aquí, precisamente como para después. Hagan de cuenta que no tenemos tomas de presión, pero de todos modos queremos determinar este pico de succión que habíamos dibujado previamente. ¿Será útil o será inteligente acercar un tubo pitot y colocarlo ahí para medir la velocidad? ¿Qué opinan? ¿Haremos algo así de loco? ¿Lo harían ustedes? No, porque el tubo afecta también el flujo. Así es. Y además, si lo acercamos mucho, seguramente estaríamos midiendo dentro de la capa límite del objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer para medir velocidades locales? Bueno, hay una cosa, una técnica que se llama anemometría de hilo caliente. ¿Y qué consiste esto? Imagínense algo parecido a los filamentos de los focos incandescentes. Entonces son dos patitas a través de las cuales pasa electricidad y tenemos un filamento enrollado. Entonces, las características eléctricas a través del filamento van a depender de la temperatura y la temperatura a su vez va a depender de la velocidad del flujo a través de ella. Entonces se pueden colocar un montón de estos anemómetros de hilo caliente en las superficies del objeto en lugar de tomas de presión y medir directamente velocidades locales. ¿De acuerdo? Y estas cosas, este tipo de anemometría tiene la ventaja de que su velocidad de respuesta es muy rápida. Entonces, por ejemplo, cuestiones como, bueno, además, estos se pueden conseguir para medir en un eje, en dos ejes o tridimensionalmente. Y la velocidad de respuesta, la velocidad con la que están sensando estas cosas puede ser muy rápida, de suerte tal que, por ejemplo, la estructura de la capa límite puede ser definida de una manera muy precisa. Las fluctuaciones de velocidad pueden ser muy nítidas con esta cosa. Y comparativamente con otras técnicas es relativamente barata. Estamos hablando de que la última vez que preguntamos el precio de esto andaba por ahí de unos 300,000 pesos. Pero esto fue ligeramente antes del paro y entonces pues ya debe estar muchísimo más caro. Y de todos modos en ese entonces tampoco nos lo compraron. Pero bueno, la otra opción sería usar el PIB o el láser Doppler, pero esos son infinitamente más caros. ¿Qué les parece eso? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, resumiendo, con la distribución de presiones estáticas podemos ubicar entradas y salidas de ductos, podemos comparar versiones diferentes de la misma cosa, podemos obtener cargas por viento y además podemos obtener velocidades locales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ahora,
¿qué necesitan para fabricar estas tomas de presión? Bueno, simplemente tubo sumamente delgado. Este tubo, en un caso de emergencia, por así decirlo, o a falta de algo mejor, podría ser eh, las agujas de jeringas cortadas de un tamaño apropiado, manguera que embone en ese diámetro, algún tipo de manómetro, no necesariamente de agua, pueden ser manómetros eh, eléctricos o lo que sea. A lo mejor pueden conseguir en internet con un precio accesible. Entonces, con eso podrían obtener resultados aerodinámicos razonablemente buenos y con equipo muy rústico. Ahora, en un modelo, ¿cuántas tomas de presión sería correcto instalar? ¿Cuántas instalarían? Y adicionalmente, ¿en dónde las pondrían? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre? No, pues todo lo que se pueda, ¿no? Lo que permita el manómetro. Todas las que se Pero puedan. Ok. depende del diámetro de los orificios, del modelo, De para que no quede acuerdo, con para color, que el... ¿no? Correcto. El diámetro, sobre todo si es un modelo de túnel de viento, un modelo a escala, el diámetro tiene que ser muy pequeño. No recuerdo ahorita las dimensiones, pero a pesar de que no hay una norma así tajante o definitiva, pero el diámetro interno del tubo debe ser por ahí de como 4 o 5 décimas de milímetro. Entonces, todas las que se puedan, o alguien tiene alguna respuesta diferente. Pues yo supongo que no debe estar normalizado, ¿no? Eh, ¿Cuánto ponerlo? Hay algo parecido a normas, pero no necesariamente normalizado, normalizado. En ese sentido, por ejemplo, para edificios, anda más o menos por ahí de 300, que es un demonial de tomas de presión. Pero si en lugar de poner 300 pones 280, pones nada más 200 o 150, dependiendo de muchas cosas, nadie va a venir a regañarte. Pero entonces, ¿cuáles serían los criterios para decidir cuántos poner? Básicamente, que si te está pagando mucho, pones muchas. Si te está pagando un poquito, pones poquitas, ¿cierto? Adicionalmente a eso, depende mucho del tipo de modelo, de lo que se requiera, es decir, de lo que se trata el estudio. Y de repente hay limitantes naturales en los modelos. Si el modelo tiene muy poco volumen interno, no puedes poner mucho. A lo mejor algunas, todas las mangueras y demás van a tener que ir por fuera y estar inmersos en el flujo. Entonces también dependiendo de la geometría del modelo, eso podría ser crítico o podría no pasar nada. Pero bueno, el asunto es que no hay una respuesta definitiva para ello. Ahora, ¿en dónde intentarían ponerlas? ¿Cuál sería el criterio para decidir en dónde poner una toma de presión? O un anemómetro de hilo caliente en todo caso.
más o menos qué guía pueden tener para ello. Bueno, lo recomendable es que coloquen en donde haya cambios en la inclinación de las superficies, cambios en la pendiente de las superficies, es recomendable colocar ahí, en esquinas y demás. Ahora, como cosa curiosa, resulta que cuando estás instalando las tomas, estás conectando mangueras y sacando la contabilidad de qué toma está en qué columna el manómetro, etcétera, siempre son demasiadas tomas. Pero cuando estás analizando los resultados, siempre son demasiado pocas. ¿Qué les parece? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Creen que sea buena idea hacer ejemplos numéricos de este asunto de los coeficientes de presión? Bueno, mañana lo decidimos entonces. Continuamos mañana, ¿les parece? Y mañana les muestro además un modelo con tomas de presión para que vean cómo es este asunto ya físicamente. En fin, que tengan muy buena noche. A Mauri, muchas gracias. Claro, profe, gracias, buenas noches. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, Nos vemos, que profe. descansen. Está bien, hasta luego. Sí, profe. Hasta luego, buenas Bye, noches. bye. Buenas No. noches, profe.